Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos comentar en el día de hoy el apartado que tiene como título El Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Habíamos concluido ya el Padre revelado por el Hijo. Ahora hablamos del Padre y el Hijo revelados por el Espíritu. Como veis, estamos hablando en torno a nuestra fe en la Santísima Trinidad. Son del punto 243 al 248. Vamos a ver si tenemos tiempo de explicarlos en este programa. Dice el primero, 243. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro Paráclito, defensor, el Espíritu Santo. Este, que actuó ya en la creación y por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y en ellos, para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina en relación a Jesús y a su Padre. Bien, hay una afirmación, la afirmación de que Jesús, que Él es nuestro defensor, es el que intercede por nosotros ante el Padre. Sin embargo, antes de partir al Padre, antes de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, Jesús nos envía en esa oración sacerdotal que Jesús tiene después de la última cena, en la cual está dejando sus últimas voluntades. Nosotros igual tenemos menos familiaridad con estos capítulos del Evangelio de San Juan, pues por el hecho de que son más teológicos, por el hecho de que son unos capítulos extensos, y popularmente quizás el pueblo católico no se ha familiarizado mucho con esos capítulos del Evangelio de San Juan, el discurso de después de la cena o la oración sacerdotal, como también se le conoce, pero son muy importantes porque en ellos Jesús manifiesta sus últimas voluntades y ora al Padre en voz alta, digamos, o sea que queda plasmado cómo oraba Jesús al Padre y cómo le pedía que enviase otro defensor, otro Paráclito. ¿Por qué otro? ¿A quién se refiere con otro? Pues porque el primero era Él. Jesús es también Paráclito, defensor, pero Él iba a marchar al Padre y entonces pide que el Padre envíe el otro Paráclito, al Espíritu Santo. Este, por cierto, dice que ya actuó en la creación. Es decir, y aquí se nos cita Génesis 1:2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Bien, ya la tradición ha visto ya en esta referencia a ese viento de Dios que aleteaba por encima de las aguas, ha visto una referencia al Espíritu Santo. Es decir, ya el Espíritu Santo, por supuesto, que actuaba desde el principio, de la creación, y en el Antiguo Testamento habló por los profetas. Lo que ocurre es que no se había revelado, el Espíritu Santo actuaba, pero no se había manifestado plenamente. Actúa en la creación, actúa por los profetas, como dice el credo de Nicea, Constantinopla, y habló por los profetas. El Espíritu Santo ha suscitado profetas, los ha iluminado, ha hablado a través de ellos. Y Él, el que estuvo en la creación del mundo, junto con el Padre y el Hijo, que suscitó los profetas, que ha suscitado la Iglesia, bueno, pues está ahora junto a los discípulos y en los discípulos. El Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, hace morada en su Iglesia. Juan 14:17 dice: el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, o mora con vosotros. Habla, por lo tanto, el Evangelio de San Juan, de que el Espíritu Santo no tiene la misma presencia, o no puede tenerla, en el mundo que no le conoce, o que no le acepta, no le abre la puerta, que en los discípulos
que le abren el corazón, en la Iglesia, casa de Dios, que precisamente es casa de Dios porque en ella habita el don del Espíritu Santo. Es decir, que Dios está en todas partes, sí, de acuerdo, Dios está en todas partes, porque en cuanto creador es Padre de todo, que lo sostiene todo. Sí, Dios está en todas partes, pero luego hay otras formas de presencia que son más intensas aún, que no son indiferenciadas. O sea, la presencia de Cristo en la Eucaristía, pues es que es una presencia específica. Entonces no cabe decir que Dios está en todas partes, luego es lo mismo el sagrario que cualquier otro lugar de... No, no es verdad. No es lo mismo el sagrario que cualquier otro lugar. En él hay una presencia sustancial de Jesucristo. Y no es lo mismo la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia que en el mundo que no conoce a Cristo o fuera de la Iglesia. No es lo mismo. Y me remito a la palabra de Dios. Vuelvo a leer este versículo, Juan 14, 17. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le conoce, ni lo ve. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. No os dejará huérfanos, volverá a vosotros. Los seguidores de Jesucristo, injertados en esa filiación que tiene Cristo, esa filiación con Dios Padre, los que hemos participado de esa filiación, tenemos una presencia especial del Espíritu que inhabita en nosotros si no le espantamos, porque también a veces nuestro pecado puede espantarle. Os recuerdo que decimos en nuestra fe católica que Dios inhabita, el Espíritu Santo inhabita en nosotros en la medida en que estemos en gracia de Dios y nuestro pecado no haya ahuyentado su presencia. Luego, sí, digamos que Dios habita en todas partes, pero no de la misma manera. No de la misma manera. Dice también que está con los discípulos, con ellos, para enseñarles. Y dice Juan 14, 16, el Espíritu de la verdad, yo le pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre. Él os enseñará a guardar mis mandamientos y conducirlos hasta la verdad plena, y Él os conducirá hasta la verdad plena. Hay pues una pedagogía en la que el Espíritu Santo es revelador de la verdad. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Digamos que la Iglesia, al leer estos textos evangélicos, junto con otros muchos, en la tradición de la Iglesia fue tomando conciencia de que ese Paráclito al que se refería Jesucristo, ese Paráclito que ha de venir, que habita en nosotros, etcétera, ese Paráclito era otra persona en relación con Jesús y en relación con el Padre. O sea, no es únicamente cuando se dice el Espíritu de Jesús o el Espíritu del Padre, no se refiere únicamente a una dimensión, dimensión del Hijo, dimensión del Padre. Pues, por ejemplo, cuando decimos el Espíritu, pues el Espíritu deportivo, y la palabra espíritu deportivo, no, pues obviamente no significa una persona, sino que ese espíritu deportivo se refiere a una dimensión de la persona. No, pero aquí como podéis entender, uno va leyendo los textos evangélicos y la palabra espíritu no únicamente se utiliza pues en mayúsculas, sino que no hace únicamente referencia a una dimensión, sino que es alguien que llega a coger el testigo de Jesús que vuelve al Padre y que además procede del Padre, procede del Hijo, como ahora hablaremos de ello, etcétera. Bueno, es revelado pues como otra persona divina en relación a Jesús y en relación al Padre. Pasamos al siguiente punto, el punto 244. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles de la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona, una vez que vuelve
el Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. Luego seguimos leyendo. Vamos a ver, ¿qué significa esta expresión? El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. O sea, es decir, para conocer en el seno de la Trinidad dónde tiene origen el Espíritu Santo, claro, ¿cómo nosotros podemos conocer en el seno de la Trinidad que está pues inalcanzable, lógicamente, a nuestra comprensión, cuál ha sido el origen del Espíritu en el seno de la Trinidad? Pues dice que lo conocemos en su misión temporal, o sea, viendo cómo ha sido el origen del Espíritu Santo en su manifestación entre nosotros, de ahí podemos deducir cómo ha sido el origen del Espíritu Santo en el seno de la Trinidad. Entonces lo que se dice es que el Espíritu Santo se envió a los apóstoles, se envió a la primera iglesia. Acordaros de Pentecostés, acordaros de cómo Jesús resucitado envía al Espíritu Santo, dice recibid el Espíritu Santo, sopló sobre ellos, y el otro pasaje que digo, el de Pentecostés. Y es enviado tanto, de dos maneras. Es enviado tanto por el Padre en nombre de Cristo el Padre envía al Espíritu Santo, como por el mismo Cristo directamente. Podemos encontrar los dos tipos de texto. El de Pentecostés es un texto en el que el Padre envía al Espíritu Santo en nombre de Cristo. Porque Él nos había dicho, cuando yo marche, el Padre enviará el Espíritu. Pero hay otros textos en el Evangelio, por ejemplo, ese que he dicho, en el que Jesús se aparece a los discípulos, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados quedan perdonados. Es decir, es un texto en el que Jesús él mismo envía directamente el Espíritu Santo. Hay textos en los que se remarca que, sobre todo de Pentecostés, que el Padre envía el Espíritu, lo envía en nombre de Cristo, porque Cristo dijo, Él os lo enviará. El Hijo me dejó ese encargo, ¿no?, que yo os enviase el Espíritu, y otros textos, como digo, en los que Jesús lo envía directamente. Aquí se nos remite, para entender esto con más profundidad, a una serie de textos. Juan 24, 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, que el Paráclito lo enviará el Padre en el nombre de Jesús. Otro texto, Juan 15, 26. Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Bueno, pues aquí tenéis otro texto en el cual se habla de que el Padre enviará al Espíritu en el nombre de Cristo. Y otro texto diferente, Juan 16, 14, hablando del Espíritu. Él me dará gloria, dice Jesús, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. O sea, es decir, que el Espíritu Santo también recibe de Jesús y lo transmite. Es enviado desde el Padre, pero también es enviado desde el Hijo. También es enviado desde el Hijo. O sea, como veis, es un misterio que nos supera y del cual tenemos que hablar con mucha humildad, pero bueno, nos agarramos a los textos, de la Sagrada Escritura, que son revelación, y los leemos en la tradición de la Iglesia, para no engañarnos. Sigue diciendo, el envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús, aquí por glorificación sabéis que se entiende la resurrección y ascensión a los cielos, revela en plenitud el misterio de la Trinidad. O sea, lo que vimos aquí entre nosotros de cómo Jesús prometió el Espíritu que vendría del Padre y también él mismo lo comunica, etcétera, eso, lo que es la misión temporal, misión se refiere el envío del Espíritu entre nosotros, es un recordatorio, es una enseñanza de cómo es el envío, la misión eterna. Misión se refiere de envío, ¿no? O sea, el envío del Espíritu aquí entre nosotros, en la Iglesia,
nos enseña de cómo es la misión eterna del Espíritu Santo desde toda la eternidad en el cielo. Un texto que se nos refiere, Juan 7, versículo 39. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Es decir, que el Espíritu todavía hasta la glorificación de Jesucristo, todavía no había sido enviado, o por lo menos no había sido enviado en plenitud. Sí que existía, o sea, sí que actuaba ya el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero no en plenitud. Pues todavía no había sido glorificado. Es decir, que la misión temporal, aquí cuando hablamos de misión temporal se refiere pues la que tiene lugar hacia afuera del Espíritu Santo, hacia nosotros, la que tuvo lugar en el tiempo. Nos da a entender cómo fue la misión, fue y es, claro, la misión eterna, es decir, en el seno de la Trinidad, independientemente de la creación del mundo, de la revelación, o sea, cómo es engendrado el Espíritu del Padre y del Hijo. Lo que tiene lugar lo que acontece de la Trinidad hacia afuera nos da a entender cómo es la vida de la Trinidad hacia adentro, hacia toda la eternidad. Bueno, como veis, yo soy consciente de que estos puntos del catecismo pueden resultarnos abstractos, pueden resultarnos difíciles, porque hablan de misterios que se nos escapan. Es mucho más sencillo para nosotros hablar de Jesús referido pues por los textos evangélicos en los cuales la humanidad de Jesucristo nos hace mucho más cercano al misterio de Dios. Pero por eso Dios decidió llevar a cabo la encarnación, porque en Jesús y en su humanidad, de la cual tenemos que estar muy enamorados, nos es mucho más cercano a nosotros el conocimiento de Dios, pero también estos misterios forman parte de la revelación, y entonces no tenemos que escaparnos de ellos, ¿no? Aunque nos resulten más difíciles, también tenemos que abordarlos, como hace el catecismo en estos puntos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.